su bondad. Santo mi Señor. Gloria al Señor, te adoramos, porque hoy sí podemos adorarle. Solo a ti, oh Cristo, sea la honra, el honor, el poder, la magnificencia, la majestad, la gloria, el poder. Hoy como un pueblo reunidos en este lugar, te adoro. Tuyo es el poder. Ese poder que hoy actúa en nosotros. Seguime, Señor, ayúdenos, Señor. Poder que fluye en mí. Vamos por el santo, Señor. ¿Cómo no de adorarte? Tú eres santo, Padre. Tú eres solo tú. No hay otro como Santo mi Señor, declaramos gloria como iglesia de Jesucristo, como cuerpo, como una nación santa. Que tu presencia fluya, Padre, y que fluya no en este lugar, sino en nuestra persona, que fluya en mí. Aleluya. Te adoro. Ay, Masimo. Oh, sí. Porque donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Hoy somos templo y morada de su Espíritu. Hoy tenemos libertad. Cristo te adora. Cristo te adora. Cristo mi Señor, te adoramos, te adoramos. Esta tarde sea bendito tu nombre. Todo menos tu Espíritu Santo. Sí, papá. Oh, sí, precioso. Te adoramos por Sea el tuya la gloria y la honra Gracias. en esta tarde. Manifiéstate
Padre Santo, llena, Padre. Sí, Llena de todo, Señor. alabarte, Padre Santo, Señor. Llena, Padre Santo, Señor, con tu hermoso amor, Padre Santo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Quebranta corazones, Padre Santo, Señor. Oh, sí, Padre hermoso, Señor, te amo. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Oh, sí, Padre Santo. Iglesia de Cristo, ¿quién es Dios para ti? ¿Es lo que has oído de Él? Y el Padre dijo a través de Pedro: este es el Hijo del Dios viviente. Oh Padre, por tu Espíritu, Ya. Mi Padre. revélanos a Cristo, no como una leyenda o como una escritura más, sino que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para poder ver Amén, aleluya. lo que se nos ha sido dado en este nuevo tiempo, en este sistema del nuevo pacto en el que el Padre nos introdujo. Y dice Cristo a través de Jesús: bien ha dicho Pedro, y esta iglesia yo la edifico. Revélanos esas palabras, Padre. Cuando Jesús dijo: yo la edifico, las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia. Amén, aleluya. Lindo eres. Es su edificación en nosotros la que las tinieblas ven y no pueden prevalecer. Es la edificación de Cristo en nosotros, conforme Cristo crezca en nosotros. Las puertas del Hades no pueden penetrar o hacer daño. Por eso es que le alabamos, le exaltamos, le glorificamos. Por razón tenía Pablo cuando dijo: no es por obras, Amén, aleluya. Inchigigli. sino por su espíritu. Oh, sí. Esposo mío, compromiso. Oh, Rababashi. Y yo la edifico en las puertas del Hades. Oh, Señor. Y esta es mi iglesia. No, fluye, Señor. Fluye más, Señor. Y esta es mi iglesia. Fluye, Señor. Todo aquel que sabe y entiende por el Espíritu que es iglesia de Jesucristo, levanta tus manos. No hay nada místico, solo como gratitud a Él, o como señal reconociendo que eres su iglesia. Hoy por el Espíritu sabemos y entendemos que si somos su iglesia, Él nos está edificando, y sobre esa edificación las puertas del Hades no prevalecen. Somos las piedras vivas. Llena, Padre Santo, llena, Señor. El Espíritu Santo, llena, Gracias, Padre. Llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Llena. Podrías hacer un gesto para con tu Dios en esta tarde. Vamos. Ya mañana es lunes. Quizás ni nos acordaremos de hacer un
lo hace, bendito sea. Pero aquello que quizás no lo hacemos hoy, podemos hacer este día domingo. Para eso es este servicio. Te oh Cristo, te adora. Quiero deshacerte, Padre Santo, quiero quebrarte el corazón. Oh Cristo, te adora. Padre Santo, Señor, que aprende, Padre. Oh Cristo, mi Señor. Te adora. Oh Cristo, te adora. Cristo, te adora. Cristo, mi Señor. Dígale, te adoramos. Te adora. Oh Cristo, mi Señor. Te adora. Sí. Cristo, te adora. Cristo, mi Gracias, Padre, por permitirnos estos tiempos con mis hermanos aquí reunidos. Oh Cristo, mi Señor. ¿Lo puede decir una última vez? Cristo, te adoramos. Te adoramos. Oh Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Quiero más, Señor, más. Cristo, mi Señor. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Denle ese aplauso fuerte al Señor, hermanos. Más fuerte para el Señor. Fuerte, 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 fuerte. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Salude a la persona que tiene a su lado, dígale, tenemos un Dios santo y poderoso. Santo y poderoso. Tenemos un Dios santo y poderoso. Uno de los atributos de Dios, que es el único que se repite 3 veces, es que Él es santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios y no lo comparte con nadie de esta tierra, porque solamente Él es santo, 3 veces santo. Puede ocupar su lugar, hermanos. Póngase cómodo, con Biblia en mano, porque yo creo que Dios nos va a hablar bonito esta tarde. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. ¿Cuántos se acuerdan de qué les compartía yo el domingo pasado?
Le pregunto porque nosotros allá en Renton, los que son de Renton, saben que tenemos esa costumbre de preguntarle a los hermanos a ver de qué se trató, porque se trata de recordar un poquito para así poderlo poner en práctica. De lo contrario, pues no se puede. Entonces, tenemos esa costumbre, a veces muy rara, a veces nos olvida, pero siempre preguntamos. Gracias, los niños le da gracias. Y sí, efectivamente, de eso hablamos, de la importancia de ser agradecidos, y hablábamos de 3 niveles, o 3 áreas, o 3 razones, 3 motivos, 3 etapas, como usted le quiera llamar. Y la primera era, ¿por qué tenemos que ser agradecidos? Por lo que ya Nos ha dado. nos ha dado, por lo que ha hecho por nosotros. Y ahí solamente tenemos que usar la lógica, como cuando alguien nos regala algo o nos da algo, que decimos gracias. Igual con Dios, solamente un poquito de lógica y ya. Y en segundo lugar, tenemos que ser agradecidos. ¿Por qué dijimos? Por lo que nos va a dar, por lo que nos dice su palabra y por lo que a través de otras personas hemos recibido de Dios. Tenemos que estar dándole gracias a Dios y confiando que va a venir el momento en que Dios va a responder. Y ahí sí ya no solamente usamos la lógica, la razón, sino que también usamos un poquito de fe y paciencia para esperar. Pero en el nivel 3 decíamos que ahí tenemos que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por lo que no sabemos que vaya a hacer. Pero cuando le damos gracias a Dios por lo que no sabemos, dice la Biblia en Jeremías que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien. Amén. Y no de mal. No sabemos a veces qué vaya a hacer cuando estamos pasando momentos duros, pero sabemos que lo que va a hacer va a ser algo bueno. Y hablamos al final del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tenía máximo un mes para llegar a la tierra prometida, pero no llegaron en el tiempo estipulado, en el tiempo que se esperaba, porque no fueron agradecidos. Lo que podían hacer en 15 días o un mes, les tomó 40 años. Y esa es la esencia de la enseñanza que he compartido con ustedes, que el ser agradecido acorta los procesos para que se cumplan las promesas que Dios nos ha dado. Hoy creo que Dios, hermano, tiene una palabra muy bonita para nosotros. Y hay que abrir nuestra mente, nuestro corazón, para recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros. Porque yo creo que Dios nos reúne siempre con propósito. Y el propósito es para que le adoremos, le exaltemos, pero también para Él hablar directamente a nuestro corazón, para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida y seguir caminando firmes hacia adelante. Amén. ¿Se atreve a darle otro aplauso fuerte a Dios esta tarde? Déselo fuerte, fuerte a Él. Así que esta tarde yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a invitar hoy a nuestro hermano que nos trae la palabra. Por ahí lo miré, creo que estaba por allá, sí. Y como es un poquito más pequeñito que yo, no lo miraba. Entonces, Julián Cruz, dé un aplauso fuerte a Dios por la vida de Julián, que nos comparte la palabra esta tarde. Cuando él se pase aquí al frente, usted va a ver que unos días más y ya llego igual a la estatura de él. Buenas tardes. Buenas tardes. Aleluya. ¿Qué le parece si se sienta? Oh, clarinetes. Thank you so much. ¿Qué le parece si me acompaña en el libro de Lucas, capítulo 8? Lucas capítulo 8, Dios le bendiga, hermano, buenas tardes. Amén, gloria a Dios. Locos. Lucas capítulo 8, versículo 4. Amén. ¿Estamos todos ahí? Versículo 4. Lo leemos en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice, habla el título que tiene la parábola del sembrador. Dice en el nombre de Jesús: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba,
Una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos, las aves del cielo, la comieron. El 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. El 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando estas cosas, decía a gran voz el que tiene oído para oír, oiga. El 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, se explica el Señor. Para la frase corta. La semilla es la palabra de Dios, el 11. El 12, y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en la tierra y en el tiempo de la prueba se apartan. El 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyendo, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan buen fruto. Mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué le parece si me acompañan ahora? Amén. Amén. Padre, buen Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad de tu casa hoy junto con mis hermanos a buscar tu rostro, Señor, a pedirte misericordia, pero también, Señor, a oír tu consejo, Señor, Padre, te doy gracias en esta preciosa tarde, Señor, bendícenos con tu palabra. Señor, yo pongo en tus manos, Señor, dame la sabiduría, con las palabras sabias en mi boca. Espíritu Santo, te ruego que tomes el control, que tomes el dominio de esta preciosa tarde, Señor, y sobre todo, Señor, pon tu palabra en mi boca. Como dice el libro de los Salmos, rebose en mí, Señor, la palabra buena. Amén. Hace unos 2-3 meses compartí con los jóvenes este pasaje, quizás no con la misma connotación que les voy a compartir esta tarde. Y una de las cosas que siempre yo leía esta parábola, pero no la entendía. No sé si ustedes a primera vista la pueden entender cuando la leemos, pero yo después de haberla leído un par de veces ya pude comprenderla. Y en realidad cuando el Señor le explica en el versículo 11 a sus discípulos, casi aparece todo claro allí, ¿cierto? Como que a uno se le abre un poquito la mente y pueden mirar lo que el Señor está tratando de enseñarle a las multitudes. Y en este pasaje de la Biblia, en el 4, dice que juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él y les dijo por parábolas. Dice la Biblia que venían de diferentes lugares. En otro de los evangelios, en Mateo 13:2, dice que Jesús tuvo que subirse a una barca, a un bote, porque estaba al lado de la orilla de la playa, para poder, Señor, explicarle a toda esa gente, porque había grandes multitudes que venían a escucharle. Pero no se les daba esta revelación de esta parábola hasta entonces, cuando los discípulos tuvieron esa interrogante y el Señor les tiene que explicar la parábola, se las tiene que darle esa revelación, pues. Y algo interesante que mucho aparece en la Biblia cuando el Señor les daba la revelación de las parábolas, cuando les hablaba, es que el Señor entraba en intimidad con ellos en una casa cuando estaban partiendo el pan,
y allí el Señor les explicaba las parábolas, que era el significado de ellas. Pero en el del 4 al 8, quiero que notemos algo muy interesante. Miren lo interesante que yo noté que resalta en este capítulo y en estos versículos, es de que la semilla que se estaba dando o que se estaba sembrando, que dice la Escritura, que es la palabra de Dios, yo lo que puedo entender es que esa semilla o que se estaba sembrando el sembrador en ese momento tenía la capacidad para dar vida y para dar fruto. Miren lo interesante. Y que también la tierra tenía la capacidad para dar fruto. Nada más que había un detalle, o había algunos puntitos ahí, era de que había obstáculos por la cual no podía nacer esa semilla. O sea, la semilla estaba lista para dar vida, para dar el fruto, y la tierra también, de otra manera, tenía la capacidad para poder dar ese fruto. Pero había algunos obstáculos o algunas cosas que no permitían que esa semilla diera su fruto. Entonces la palabra de Dios siempre va a tener la capacidad, la habilidad para dar vida en cualquier circunstancia, pero son las cosas que están ahí a veces que no hace que ese fruto crezca. Amén. Miren lo interesante, yo estaba investigando este pasaje de la Biblia y en el versículo 12, dice, y los del junto al camino son los que oyen. Y yo investigando, en la Biblia aparece alguien que estaba junto al camino y que también dice la Biblia que oyendo, o sea, estaba junto al camino, no estaba en el camino, pero dice que oyendo. Se relaciona mucho esta parábola porque dice que son los que están junto al camino, son los que oyen. Y luego viene el diablo y se las quita de su corazón. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible que ellos oyendo, y cómo es posible que el diablo viene y les quita la palabra? O sea, es interesante. Yo digo, no puede ser posible, pueden ser muchas cosas que están pasando aquí, porque no se me hace que nomás así porque si venga el diablo, Satanás, a quitar la palabra. O sea, pareciera muy sencillo, muy fácil, ¿no? Entonces, yo digo, algo tiene que haber pasado aquí y vamos a entrar en detalle. Pero este personaje que dice el libro de Lucas 18, 35, 36, capítulo 18, 35, 36, si lo quiere buscar está bien, nos relata de un personaje que estaba junto al camino y que ese también, oyendo que Jesús pasaba por allí, estaba junto al camino, lo que dice la Escritura, y oyendo que Jesús pasaba por ahí. Pero ese personaje, en otros pasajes de la Biblia dice que eran dos, y en Marcos 10:46 dice que era Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, que estaba sentado junto al camino mendigando. En un pasaje de la Biblia dice que era un personaje, luego dice que eran dos, para que tengamos un panorama más claro, pero este era Bartimeo, hijo de Timoteo, que lo ponían allí, o llegaba él y se sentaba junto al camino, pero no podía mirar qué es lo que estaba aconteciendo. Y dice que oyendo de lejos que el maestro pasaba por ahí, empezó a clamar misericordia. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque estando junto al camino, no estaba al camino, él dependía de alguien que lo trajera a ese lugar. Así es. Era una persona incapacitada, no tenía la habilidad, él siempre estaba dependiendo de alguien. Y es difícil. Y yo no quiero que eso lo miremos como un aspecto. Obviamente, ahí lo está diciendo en la Biblia, un aspecto físico, porque tenía una discapacidad que no miraba, lo traían allí. Pero yo quiero que lo miremos en un estado espiritual. Que las personas que están junto al camino y están oyendo son las que siempre están dependiendo de alguien más. Que no tienen la capacidad para mirar lo que está pasando alrededor. Y si ustedes se recuerdan
de aquel nieto de Saúl, el cual David hizo misericordia. Entonces ustedes recuerdan que dice que alguien, la persona que lo cuidaba, lo dejó caer. Amén. Y se hizo una persona lisiada. Y no tenía la capacidad quizás ir ante el rey. Cuando le mandó a llamar, ¿Qué te dijo? tuvo que depender de alguien. Pero quiero que notemos algo, hermanos, en lo espiritual. Probablemente nosotros, no físicamente, ¿Quién te dijo que- pero espiritualmente, quizás alguien nos dañó, nos hizo caer. ¿Quién te Y somos dijo que- personas que a veces dependemos de alguien Aleluya. más y que nos traen y nos sientan, pero no estamos en el camino. O sea, siempre estamos dependiendo de alguien que nos dé una palabra, que nos dé palabra de fortaleza y está bien, pero el Señor no quiere eso, que estemos simple y sencillamente junto al camino. El Señor no creo que quiere que seamos personas lisiadas, que simple y sencillamente estemos oyendo, pero que no miremos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y eso es lo que estaba pasando con estos personajes, con este personaje de la parábola. Lo que yo puedo entender, que eran personas, porque dice que Satanás venía y robaba su palabra, la palabra del corazón. O sea, eran personas dañadas, que tenían un daño en su corazón. Entonces, lo que yo puedo entender, hermanos, y hay un pasaje, una parte de esta parábola, hermano mío, que a mí me ministró tanto. Y esta parte casi no me ministró mucho, ni la número 1 ni la número 2, sino la número 3, si lo vamos a entrar en ella. Pero en realidad, hermanos, si estamos dañados del corazón, siempre seremos personas dependientes de alguien más. Así es. Somos Aleluya. personas lisiadas del corazón. Entonces, siempre seremos personas que estamos oyentes, pero no podemos participar como ese personaje que estaba allí. Solamente oía que venía Jesús por allí con una multitud, pero no podía ser parte de lo que estaba aconteciendo, porque simple y sencillamente era una persona lisiada. Y yo no sé, hermano, tal vez, no sé en qué manera quizás alguien nos dañó y somos personas quizás lisiadas del corazón. Y necesitamos, como ese Bartimeo que estaba allí, decirle: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Verdad? Creo que le podemos decir: Jesús, ten misericordia de mí. Ya no quiero ser una persona lisiada, no quiero estar simple y sencillamente junto al camino. Quiero estar en el camino y quiero ser parte de lo que está pasando en este momento, lo que está sucediendo, lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a restaurar, lo que tú vas a sanar, lo que tú vas a redimir, porque Jesús posteriormente fue a la cruz para redimirnos. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces, no sé si me estoy dando a explicar en esa parte, Amén. o estoy confundiendo, hermano. Amén. Fíjense lo interesante de este pasaje de la Biblia. Cuando vamos y leemos los otros relatos de los otros evangelios, de los otros escritores, que cada uno escribió conforme lo que vio o indagó, investigó, y en el libro de Mateo 13:19, para que podamos entender cómo tan fácil Satanás tuvo la osadía, la capacidad de venir y quitar la palabra del corazón de esta persona. Y en Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Pueden notar por qué también Satanás le arrebata la palabra a las personas de su corazón. ¿Sí miran por qué? Porque dice que no la entienden. O sea, no era tan fácil nada más que Satanás viniera y quitar la palabra del corazón de esas personas, sino que dice este relato de la Biblia, que dice que es que porque esas personas oyendo, dicen, no entendían. Y la importancia, hermano, no tan solo oír nada más, sino que entender lo que escuchamos, lo que el Señor nos demanda a través de su palabra, para que Satanás no venga
y nos arrebate Amén, aleluya. la palabra de nuestro corazón. Ustedes se pueden acordar de aquel pasaje de la Biblia que Satanás vino a quitar o querer arrebatar quizás la palabra que tenía Jesús en su corazón cuando vino a tentarlo en el desierto. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús mismo le contestó con la palabra? Amén. Satanás quería hacerlo claudicar, lo quería apartar de la palabra a Jesús. Y Jesús con la misma palabra le respondía. Entonces, lo interesante, hermano, de no tan solo ser oidores, sino también poder entender lo que nos dice la palabra. Porque si no es así, hermanos, simple y sencillamente Satanás tendrá la habilidad completa de arrebatar la palabra de nuestro corazón. Amén. Entonces, número uno, que no seamos personas dañadas, lisiadas del corazón, que simple y sencillamente estamos escuchando lo que está sucediendo, sino que seamos parte de lo que está pasando. Y Jesús estaba pasando por allí. Y número dos, que no tan solo seamos oidores, sino que también seamos entendidos en la palabra. Amén. Amén. De Dios. Amén, aleluya. Sí, más o menos estoy dándome a entender lo que yo puedo entender, lo que la palabra o el Señor Jesús nos trató de enseñar en este pasaje de la Biblia. Fíjense lo que dice el 13. El 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjense lo que dice, lo que significa la palabra piedra en la Biblia. Hay muchos, pero uno de los significados en este en particular, la palabra piedra significa, es un símbolo de dureza e insensibilidad. Fíjense lo que significa en este pasaje de la Biblia, dureza y sensibilidad. Y hay muchas cosas que me llevaban a este pasaje cuando habla de piedra. Y hay muchos relatos que habla de la piedra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Uno de ellos es que antes, cuando se hacían las guerras en el Antiguo Testamento, la gente, cuando iban a pelear en las noches o cuando los otros pueblos se descuidaban, venían y ponían piedras en los sembrados, en los terrenos de sus enemigos. Y también metían piedra en los pozos, que eran la única fuente de agua. Entonces, Una señal. Entonces la piedra traía como un obstáculo, traía perdición o derrota. En el Antiguo Testamento se usaba para muchas cosas. Hasta el día de hoy la piedra la podemos usar podemos mirar que la usan para hacer edificios, adornar. En el Antiguo Testamento hacían murallas para que no fueran invadidos. Entonces la piedra tenía mucho uso. Pero la piedra en sí, en ese pasaje de la Biblia, significa dureza, insensibilidad. Y podemos notar y podemos trasladarnos en 1 Samuel capítulo 25, donde la Biblia nos dice de aquel hombre que era duro, dice, de corazón y malo de obras, y no sabía escuchar. Dice de aquel varón que se llamaba Nabal, ¿se recuerdan? Amén. Hemos oído una y otra vez la historia de Nabal, pero uno de los problemas de él, o de este personaje, era que era duro. Era un hombre duro de corazón, era un hombre malo de obras. Puede leer capítulo 25, y no sabía escuchar. Cuando David fue a pedir misericordia, él no tuvo el corazón para extenderle la mano cuando David había hecho misericordia con su gente y le había hecho bien. Y este personaje no pudo hacerlo, no pudo hacer bien por bien. Entonces David determinó ir a acabar con su gente. Y si no fuese por su esposa Abigail, hubiera destruido David a todo ese pueblo. Pero cuando él se dio cuenta, dice la Biblia, el siguiente día cuando se le quitó lo ebrio, dice la Biblia que se sorprendió y su corazón se endureció y de tal manera que murió. Entonces, cuando la Biblia en este pasaje nos habla de esas piedras que están ahí, a veces es la dureza del corazón de nosotros, esa insensibilidad. A veces nosotros, de verdad, hermano, a veces pasamos años y años escuchando la palabra del Señor y a veces
a veces hacernos personas sensibles, a veces nos hace personas insensibles. No porque la palabra no tenga el efecto, sino que a veces nosotros somos personas de verdad, duros de Duras como corazón. las piedras. A veces sí. A veces nos dicen, hey, escuchamos la palabra del Señor y dice, hey, tienes que perdonar a tu hermano. Yo Wow. tengo que perdonarlo. Habla, ¿Verdad? Padre. Aleluya. ¿Por qué tengo que perdonarlo? ¿Por qué tengo que humillarme si él fue el que me ofendió? Y la verdad que la dureza del corazón hace tantas cosas, trae divorcios, Así es. trae división en la iglesia, Amén. trae Estructuras de odio. guerras en las naciones. Amén. La dureza del corazón Ajá. hace tantas cosas y el Señor no quiere que esas piedras estén allí, Así es. porque si no Aleluya. están ahí no permiten que dé buen fruto. Ese fruto que se sembró de parte del Señor no puede Ama, salir. Padre. Entonces, yo creo, hermano, que el Señor, ahorita le voy a decir por qué, el Señor está interesado que quitemos de nuestra vida esas El camino de las piedras. que pudieran estar por allí. Amén. Amén. Gracias, precio de un aplauso al Señor, ¿ok? Oh, clarinete. Clarinete. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si me están dando a entender hasta aquí, pero clarinete. en el versículo 14, Clarinete. versículo 14, hermanos, vamos a ir rápido. Yo no sé si ya tengo 10, 15 minutos, pero espero antes de 25 minutos acabar, ¿ok? Entonces, Así que ya estoy casi porque acabando. yo entre En el espinos, versículo 14 dice que alguno, que esta semilla cayó entre espinos. Y miren esa parte fue la que a mí me ministró tanto cuando yo estaba leyendo este pasaje de la Biblia. Me puse a investigar y la concordancia te lleva a un pasaje, a otro pasaje de la Biblia. Pero ese particular, a mí ese sí como que me tocó, la verdad, me tocó y pues, la verdad, ya me reconcilié, hermano. ¡Aleluya! El hermano John Maxwell, en uno de sus libros, dice que él tenía un amigo que era pastor. John Maxwell es un hombre muy reconocido ahora, pues no sé, da más enseñanza de liderazgo y todas esas cosas, como ya no están enfocados en la Biblia, pero tiene muchas cosas buenas. Y bueno, él dice que él tenía un amigo pastor y ese pastor se cansó de ser pastor de tantos años y él mejor dijo, ¿sabes qué? Maxwell, yo voy a dejar de ser pastor y voy a abrir una funeraria. Y dice que él no le creyó, y eso dice que es real. Bueno, uno de los libros relata eso. Y dice que cuando llegó a ver pastor después de muchos años, llegó a ver pastor y le dice, oye, ¿cómo te va en tu negocio? Me va muy bien y estoy muy feliz con mi clientela, con mis miembros que llegan aquí. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo hacer más posible que te vaya mejor con esta gente que ya está Con la muerta iglesia. que con aquellos que estaban vivos? Y dice, lo que pasa, dice, que con ellos, yo, dice, los arreglo bien, dice, los meto en su caja, dice, y cuando los meto así, dice, ellos ya nunca más se vuelven a mover, ellos se quedan en esa posición. Y lo que pasa a veces, nosotros recibimos el consejo, la palabra, y nos ponen así derechitos, y a veces nos descomponemos. Ajá. Movemos un brazo por acá, o sacamos una pierna, o algo así, ¿no? Pero lo interesante es que los muertitos se quedaban, dice, así como los congos, así se quedan derechitos. Dice, no tengo trabajo con ellos. Y a veces somos nosotros, el Señor nos pone a veces derechitos así, y de repente ya nos empezamos a salir, y es complicado. Se cansa. Bueno, en Lucas 14, cayó entre espinos. Los espinos son símbolo de maldición. Es lo interesante. Los espinos son símbolo de maldición. Ustedes se recuerdan el libro de Génesis, cuando el Señor, o la tierra recibió la maldición de parte del Señor, porque Adán oyó la voz de su esposa, no la voz de Satanás, de una forma indirecta así, pero oyó la voz de su esposa. No estoy diciendo nada con las esposas, tranquilos. Relax. Pero miren, la tierra recibió esa maldición y por causa de la desobediencia, por el pecado,
Y el Señor le tuvo que dar esa maldición no fue al hombre, sino a la tierra. Y una de las cosas que recibió la tierra después de esa maldición, ¿qué fue lo que produjo la tierra? Dice la Escritura. Espinos y cardos. Amén. Eso está en el capítulo 3, versículo 17 y 18. Se lo voy a leer rapidito. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandase diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Mire la maldición que recibió la tierra y habla de espinos y cardos. Entonces, los espinos representan esa maldición. No de una forma directa para el hombre, pero de una cierta manera, porque la tierra no le estaba produciendo buen fruto. Esa era la lucha que iba a tener el hombre, iba a tener batalla para sembrar, cosechar fruto, y era una cosa difícil que hasta el día de hoy todavía estamos batallando porque nos toca trabajar duro para poder agarrar fruto de la tierra. Pero en realidad, una de las cosas que aparecen aquí, hermanos, es de que el Señor, incluso después de dar esa maldición sobre la tierra, el Señor no se quedó allí. Ustedes se recuerdan, en el libro de Éxodo capítulo 3, dice la Escritura que el pueblo clamaba y el Señor, escuchando el clamor y el lamento de ellos, les envió un libertador para poderlos llevar a una tierra que dice que fluyera leche y miel. O sea, el Señor, después de dar ese designio, esa maldición sobre la tierra, el Señor siempre quiso o ha querido redimir, o buscó la manera de redimir al hombre de otra manera de la maldición. Y el pueblo fue cautivo y fue llevado a Egipto, estaba bajo la mano de Faraón. Y una de las cosas que hizo el pueblo fue clamarle al Señor. Y dice la Escritura que el Señor oyó el clamor, el lamento de ellos cuando estaban en esclavitud. Y dice que el Señor les envió un libertador para poderlos llevar, dice, a esa tierra que fluye leche y miel. A veces nosotros queremos que el Señor envíe libertad a nuestra vida, o queremos un libertador en nuestra vida, pero a veces nos cuesta clamar a tal grado que el Señor envíe ese libertador o esa libertad en cualquiera de nuestra vida, puede ser. Amén. Quitarse piedras. Pero miren lo interesante de esto, que a mí me llama la atención, usted puede leerlo, y en muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo Éxodo capítulo 3, y Jeremías y Isaías, vamos a leer un libro de Isaías capítulo 5, el trabajo, eso fue lo que a mí me ministró. El trabajo del pueblo de Israel era mantener esa tierra limpia, que no se naciesen espinos ni cardos, para que dieran buen fruto. El trabajo hoy de nosotros, que yo me ministro tanto ahora que estamos en la tierra prometida, no estamos por decir en América, no, ok, aquí también fluye leche y miel, pero cuando digo la tierra prometida no estoy diciendo Estados Unidos, sino estoy diciendo de la gloriosa tierra prometida que el Señor Jesucristo nos dio a través de la cruz del Calvario. Amén. Y en esta tierra prometida, en esta promesa que estamos hoy, donde fluye la bendición de Dios, donde tenemos esperanza, o tenemos un futuro glorioso en Cristo, el Señor nos dice, ¿sabes qué? Estás en la tierra prometida, pero es tu trabajo no dejar que en esa tierra que yo te he dado hoy te nazcan espinos y cardos. Nosotros somos tierra. Amén. Aquí en el reino del Señor, aquí donde nació, aquí el Señor nos dice, ¿sabes qué? No permitas que aquí nazcan espinos y cardos. Aleluya. Aquí está, vamos a decir, esa tierra prometida. Jesucristo entró en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Así es. Hoy tenemos una promesa gloriosa, venidera, que sabemos y reinaremos con Él para siempre y Amén. eternamente. Así es, aleluya. Pero hoy que estamos en esta tierra y en este cuerpo y en esa promesa de salvación, el Señor nos dice, ¿sabes qué?
no permitas que te nazcan espinos sin Y carne. pie- amén. Porque eso, lo que dice la Escritura, simple y sencillamente son maldiciones. Es difícil, hermano, yo sé que es difícil poder hacer lo que dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de la mano de la porque vida. la vida. Luego 4:23. Es difícil, hermano, yo sé, yo lo entiendo, es una batalla. Pero miren lo interesante, cuando la Biblia habla de espinos, la palabra espinos en la Biblia en este sentido significa maldición, pero también son personas o cosas que dañan o Malos, molestan malos. nuestras vidas. Son los que pican, pues. Son personas o cosas que dañan nuestras vidas. Por eso es importante que si hay personas o cosas que quieran sembrar espinos en nuestra Dañar el vida, corazón. que las arranquemos o de otra manera cortemos. Es complicado, hermano, es complicado, yo sé que es complicado, pero esa fue la parte que a mí me ministró tanto. Mi trabajo es no permitir que se nazcan espinos y cardos Amén. en tierra prometida. Amén. Eso es lo que yo recibí esa parábola, es, obviamente quizás Muy otras buena cosas quizás palabra. aplicarían para Verdad. algunos de nosotros, no lo sé. Pero en mi vida personal eso fue lo que a mí me ministró mucho, hermano. Y yo sé que es difícil, a veces vivimos circunstancias, los momentos que se dan, las cosas como se dan a veces, terminan a veces dañándonos y terminan que esas cositas que están por ahí, que no permiten que nazca ese buen fruto o que dé fruto esa buena semilla, nos cuesta a veces removerlas. Pero a veces es necesario hacerlo, hermano, es necesario. Porque cuando el pueblo de Israel no hacía eso, cuando no movía esos espinos, esos cardos, dice la Escritura que obviamente pues traía maldición a la tierra y lo posterior que les daba eran plantas silvestres, les daba hierba mala, ¿me entiendes? Y al final del día no terminaban cosechando nada bueno, terminaban cosechando cosas que no les servían, no le producían para ellos como pueblo, para mantenerse. Es cizaña. Era la cizaña. Entonces, lo importante es que no dejar que haya espinos en nuestra tierra. ¿Me he dado a entender, hermanos, aquí? Más o menos. Amén. ¿Sí? Aleluya. Creo que quede claro, amén. Fíjense, les voy a leer por último la parábola de la viña. ¿Se recuerdan ese pasaje de la Biblia? Amén. ¿Se recuerdan? Clarinetes. Se la voy a leer, yo creo que Clarinetes. es el corazón de Dios para ese tiempo y para hoy. ¿Y qué les parece si lo leemos? Vamos a Isaías capítulo 5. ¿Qué les parece? Vamos a leer. Quiero que sean pacientes conmigo, que ya acabo. Isaías ¿eh? 5. Isaías 5. Oh, Isa. Isa 4. Miren lo interesante que el Yes, Señor se encargó de hacer en esta viña. Y casi exactamente lo que dice la parábola. Casi exactamente. Dice, había cercado, lo voy a leer del 1. Desde el 1, ¿ok? 5:1. Isaías. Amén. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y una ladera fértil. ¿Cómo la tenía? Fértil. Y había cercado, se la había rodeado, despregado, le había quitado las piedras. Piedra, sí. Oigan, le había quitado las piedras y plantando de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre para cuidar. Y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, venidos de Jerusalén, vecinos de Jerusalén, y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, nosotros, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo pues, esperando yo que diese uvas,
ha dado uvas silvestres. Miren, el Señor está esperando que dieran uvas. Y dieron uvas silvestres después de todo el trabajo que hizo. Mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado, cobertura, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ayúdale, Padre Podemos Santo. ver otro Señor. pasaje de la Biblia. Pero hermanos, en realidad el Señor ha trabajado con nosotros y siempre el Señor nos está quitando esas piedras, esos espinos. Amén. Y el Señor lo que más expecta de nosotros es de que demos Fruto. buen fruto. Sabroso. Que demos buen fruto. Y el Señor no se cansa de hacer eso con nosotros. Creo que el Señor siempre constantemente está trabajando con nosotros, Y en realidad esa tierra somos nosotros, hermanos, que durante años esa semilla está cayendo, y esos espinos a veces quieren nacer, esas piedras a veces quieren estar allí. Entonces a veces somos dañados, lisiados del corazón. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros demos buen fruto. Y es difícil, yo sé que es difícil, pero esforcémonos en cultivar y cuidar esa tierra que el Señor nos dio. Amén. Aleluya. Que es nuestro corazón. Esa tierra es nuestro corazón. Amén. Es nuestra vida. Amén. Fíjense, una de las cosas que, y con esto cierro, el Señor espera que nosotros demos buen fruto, que nos demos uvas silvestres. Pero una de las cosas que a mí me gusta es de que David, en el Salmo 51, después de todo lo que aconteció, y probablemente su corazón se dañó, porque él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y limpio, y renueva dentro de mí un espíritu recto y noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y limpio. ¿Usted se puede imaginar eso? Nuevo y limpio. Nuevo, está poderoso, hermano. Si usted lo pone a pensar, un corazón nuevo y limpio, nuevecito y limpio de todo lo negativo que pueda estar a nuestro alrededor. Algo precioso. Y que nos podamos dar el lujo de ir caminando por ahí y decir: bueno, tengo un corazón limpio. O sea, por más que oiga cosas así por acá, por allá, que alguien quizás no te saludó, te miró feo, te ofendió, o te mandó un mensaje por Facebook y tú dices: seguro que me vengo, y todas esas cosas, porque tengo un corazón limpio y nuevo. Créeme, amigo Dios, un corazón nuevo y limpio y renueva dentro de un espíritu recto y noble que me sustente. ¿Usted ha visto a esas personas que usted las conoció y eran personas muy nobles? Eran muy nobles, que te abrazaban y te daban, no sé, de lo mejor. Pero en el transcurso del tiempo se dañaron. Le empezaron a hacer espinos, cardos, piedras. Se empezaron a dañar. Y ahora son personas todo lo contrario. Que cuando tú le dices algo siempre están a la defensiva. Y es complicado. Y al final del día pues es uno el que se daña. No soy yo. Así Guarda es. tu No es la persona que está alrededor, sino uno mismo. Al Amén. final del día, hermanos, digo esto es personal. O sea, no es personal con ustedes, es personal. Uno de persona Amén. con Dios. Porque al final del día, el Señor va a decir: bueno, ¿qué hiciste con la tierra que te di? Yo te estuve sembrando buena semilla durante 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, 80 años, no lo sé. El de Pero fruto. al final del día eso es. Al final del día, cuando estemos delante del Señor, y siempre voy a pensar esto, cuando se pide cuenta, ¿no? Y cómo nos presentaríamos. Hace muchos años, cuando estaba recién convertido,
Yo tuve un sueño que me marcó mucho y uno de ellos, ese sueño fue que dice, procura presentarte aprobado delante del Señor, sin nada de qué avergonzarte. Ajá. Y yo no sabía que ese pasaje era bíblico. Presentarse aprobado. Obviamente, siempre estar listo para lo que pueda necesitarse. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie, hermano? Amén. No le voy a decir que venga al altar si usted quiere hacerlo, hágalo. Si usted quiere levantar su mano ahí, levante su mano. Yo solamente quiero estar seguro que entendimos, sí entendimos Sí. un poco el